Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la quinta semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo desde 43 hasta 53. En aquel tiempo se produjo una división entre la gente a causa del Señor Jesús. Algunos querían arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos, estos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, jamás un hombre ha hablado como lo hace este. Los fariseos les replicaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso alguna autoridad o algún fariseo ha creído en él? Lo que pasa es que esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, el que antes había visitado a Jesús, les dijo, ¿es que nuestra ley condena a un hombre sin haberlo escuchado primero y sin saber lo que ha hecho? Ellos le contestaron, ¿acaso tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta ha salido de Galilea. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. El texto es muy dramático. Ya estamos prácticamente al final de la vida de Jesús. Ya los sumos sacerdotes y los fariseos se han puesto de acuerdo para condenar al Señor Jesús. Ya enviaron a los guardias, estamos hablando de los guardias del templo, una policía privada que no era evidentemente la policía del emperador, a retener al Señor Jesús, pero cuando esta gente, que no era gente evidentemente literada, no era gente docta, eran militares, era gente muy rude, muy sencilla, pero escuchan hablar al Señor Jesús, se quedan muy bien impresionados, se quedan encantados, hasta el punto que regresan sin haberlo tocado. Y en esta comparación entre los guardias por un lado y sumos sacerdotes y fariseos por el otro, con aún más la intervención de Nicodemo, Juan nos está diciendo, explicando cómo frente a la persona y a la palabra del Señor Jesús, él que es la palabra con la P grande, hay que tomar una decisión definitiva, o por el sí o por el no, o con él o en contra de él. La cosa curiosa y dramática, interesante, es que los guardias, así como la gente más sencilla, aquel pueblo tan despreciado por los fariseos que llegan al punto de decir lo que pasa es que esta gente que no conoce la ley está maldita, precisamente porque era gente sencilla que no había estudiado, eran tan despreciados por parte de los letrados, que era la parte más ducta, los doctores de la ley dentro del grupo de los fariseos. Bueno, esta gente sencilla, gente inculta y soldados, apresan la palabra del Señor Jesús, se dejan tocar en el corazón y consecuentemente no van a retenerlo, no van a llevárselo a las autoridades. Por otro lado, las autoridades, sumos sacerdotes y fariseos, que no solamente desprecian a la gente, sino también que se van cerrando siempre más en su presunción. Ellos ya han decidido que el Señor Jesús no puede venir por parte de Dios porque es Galileo, porque no estudió dentro sus propios círculos, en definitiva, porque no era parte del poder. Al fondo de todo esto, evidentemente,
El gran problema era el mensaje de Jesús, la buena noticia. Jesús había venido a revelar a un Dios Padre misericordioso, un Dios que se toma cura de los humanos, un Dios que no exige ni sacrificios ni ofrenda, un Dios que no quiere ninguna forma de penitencia, un Dios que perdona el pecado, y la única cosa que nos pide en cambio es amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ama. Esto evidentemente era totalmente contrario a la lógica y a los intereses del templo. Por eso ni siquiera Nicodemos, que trata de poner un criterio tomado precisamente en la ley. Nicodemo era medio cobarde, había visitado a su vez al Señor Jesús de noche porque tenía miedo a exporse directamente, pero sin tomar una posición revolucionaria, por lo menos le recuerda que, precisamente según la ley, antes que condenar a una persona hay que escucharla y averiguar lo que concretamente, que verdaderamente ha hecho. Ni siquiera esto es suficiente, incluso lo insultan. Le dicen, ¿acaso tú también eres Galileo? La Galilea era la región más al norte de Israel, despreciada por los judíos. Ningún profeta salió de Galilea, como si Dios tuviera que pedirle permiso a los jefes religiosos de toda época por dónde enviar un profeta o el otro. En definitiva, la gran alternativa es precisamente esta: ser gente libre de toda forma de condicionamiento para poder escuchar la palabra de Jesús y, escuchándola, encontrar y reconocer la verdad que lleva por dentro, o al contrario, estar tan cerrados en nuestros esquemas, incluso religiosos, en nuestros prejuicios, que ni siquiera a Dios le permitimos entrar. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en vista de la Pascua que se acerca, en vista de que nosotros también tendremos que renovar una vez más nuestra fe, y precisamente para que no sea una profesión simplemente de palabra, sino de todo corazón, profunda, convencida, pedimos al Señor que por gracia del Espíritu Santo nos libere de toda forma de prejuicio y nos ponga a escuchar siempre más libremente, sinceramente, su palabra.